En mi caso, me va a tocar conversar con ustedes y hacerles llegar algunas ideas alrededor de la construcción de las agendas municipales. Y yo, claramente, tenemos que pensar en lo que representa, bueno, ahí tienen mi presentación. Quiero ver que esté saliendo bien. Ahí tienen mis redes sociales, saben, para los que quieran comunicarse, saben siempre que ahí estoy disponible para conversar con ustedes. Bueno, vamos a la presentación. Entonces, ustedes comprenderán que trabajar sobre este tema hoy de las agendas locales significa mucho con el tema de la situación de pandemia del coronavirus COVID-19. A mí la realidad es que nunca me gusta trabajar un poco de analista político, pero claramente una presentación que uno pudiera haber construido en el mes de febrero para iniciar este seminario y una para hacer hoy son completamente distintas. Y esto me obliga a mí, más allá de cualquier otra circunstancia, me obliga a hablar de lo que representa la construcción de agendas y sobre todo el mundo de lo que viene después de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Porque es indudable que vamos a encontrar un conjunto de situaciones que hacen muy distinta la capacidad de los gobiernos locales de justamente de diseñar estas agendas, ¿no? Desde este conjunto de planes, de programas, de proyectos que configuran la agenda local. Todo lo que podíamos pensar y los problemas habituales que tienen el mundo municipal históricamente se han resignificado. Yo creo que el primer tema que vamos a tener de cambio son los valores. Y esto vale tanto para la Argentina como para otros países, ¿no? Es decir, claramente hay valores sociales que han cambiado con esta pandemia, que van desde una creciente valorización de lo que representa la salud y la vida por encima de lo material. Esto se ve, por ejemplo, en las encuestas respecto de, por ejemplo, el miedo de las personas a caer enfermo, a morir, por encima de otras cosas. Pero es muy interesante mirarlo, que esta es una tendencia que se está verificando en varios países de América Latina, por lo menos en los que yo pude acceder a encuestas sobre esta circunstancia. Entonces, vamos a salir a una sociedad que va a tener unos valores distintos, que va a ser una apreciación distinta de lo que representa la salud, el tiempo libre, la relación con la familia, el trabajo o el estudio en el hogar. Yo creo que estas cuestiones hacen repensar la agenda local. Y son cambios que además se van a cruzar con otras tendencias emergentes que se están dando en los sistemas políticos. Para los que tengan ganas de analizar un poco esto, yo di el año pasado una conferencia, está en mi canal de YouTube, en Madrid, sobre justamente esto, cómo las sociedades locales iban cambiando en el mundo. Y la realidad es que el mundo en los próximos tiempos va a ser una combinación entre eso que aparecía ahí, digamos, de cierta preocupación por el futuro de las sociedades, en una combinación con un fenómeno tan brutal que estamos viviendo en el mundo.
El segundo tema que yo creo que cambia sustancialmente la agenda, la capacidad de pensar las agendas locales a futuro, es el aumento de las brechas sociales y territoriales. Hoy un poco lo decía también Alberto, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en para buena parte, digamos, de la sociedad, aquella no vinculada a la manufactura, pero sí a la prestación de servicios, digo, en una aceleradísima digitalización. Ahora, claramente, esta digitalización, que ya existía, porque hace 40 años que la sociedad capitalista viene construyendo en la base tecnológica de esta nueva sociedad digital, la realidad es que lo que vamos a ver es un aumento de la brecha social, porque empieza a aparecer el tema ya no en las categorías clásicas, sino, por ejemplo, respecto de mi accesibilidad digital. No es lo mismo una persona que tiene acceso digital que no lo tiene, pero también la capacidad, si yo lo hago a través de un módem de banda ancha, es distinto de aquella persona que tiene internet rural o aquella que tiene el acceso a través de un plan de datos telefónico que muy rápidamente se consume. Entonces, vamos a ver un mundo donde posiblemente las brechas sociales y territoriales se reconfiguran a partir de la inserción en el mundo digital. Ya no va a ser lo mismo la vinculación con el trabajo, una vinculación con la escuela o con la universidad a partir de la accesibilidad con el mundo digital. El tercer elemento que yo creo que va a reconfigurar las agendas locales en los próximos años, digo, en esta salida tan pregonada de la pandemia, yo creo que el verdadero cambio de los gobiernos locales no se está dando en este momento. En este momento se está produciendo el quiebre, la ruptura, pero el problema verdadero es el famoso día después. El tercer elemento que yo creo que está emergiendo es el problema del fracaso comunicacional. Un fenómeno que se viene verificando en la sociedad en los últimos años. No estoy hablando de una sociedad en particular, de un territorio en particular, ni tan siquiera quizás de nuestro propio país en lo comunicacional, pero está cambiando fuertemente la capacidad de las personas en cómo se informa. Y en esto, claramente, los gobiernos locales han tenido y siguen teniendo, a mi entender, una política errática comunicacional muy vinculada a la materia electoral, muy vinculada a las circunstancias del pasado, muy poco relevante en términos de lo que representa este cambio que estamos viviendo acelerado en la sociedad y que vamos a ver inmediatamente que va a necesitar un replanteo. Cuarto, creo que el mundo que sale, la agenda local, aquí sí, en nuestro país, creo que vamos a ver un incremento de la pobreza. Ayer estábamos viendo que de acuerdo a la base que se tome, si se toma la base de la pobreza reconocida por el INDEC o la pobreza del Observatorio de la Deuda Social, en cualquier caso estamos hablando de entre 5 y 10 puntos más de pobreza en un mes. Esto no lo vimos nunca en la historia. No solamente el volumen sí lo hemos visto lamentablemente alrededor de la crisis del 2001-2002, sino que lo que no hemos visto es que esta aceleración hacia la pobreza. Y esto claramente va a generar una situación donde el tema de la pobreza va a volver a estar en el corazón de las necesidades que deba atender un municipio. Y me parece que esto para nosotros es un tema fundamental en el tema de la asignación de los recursos materiales y simbólicos que tiene el municipio para atravesar el tema de la pobreza.
vinculado a esto es claramente, va a ser la reconstrucción económica. La Argentina viene desde mediados, digamos, del año 18 en una espiral de crecimiento económico. Y para este año, CEPAL ha reconocido que el país posiblemente sea el segundo que más deterioro de la situación económica. La CEPAL lo estimó en menos 5 puntos, un decrecimiento de 5% de la economía, con lo cual la economía argentina habrá caído en algo más de 2 años y medio, casi 10 puntos porcentuales. Esto obviamente va a resignificar la importancia que va a tener que tener la economía local en la nueva agenda. Y además, y creo que van apareciendo emergentes todo el tiempo, aún de estas circunstancias, es el problema de la estrechez presupuestaria, ¿no? El deterioro violento y vertiginoso de la recaudación que están teniendo los gobiernos locales. Ya vamos viendo muchas voces de intendentes que nos van señalando el tema de deterioros de entre el 40 y el 50% en la recaudación propia de los municipios. Y esto todos sabemos lo que significa en términos de la gestión. Esto significa problemas para el pago de salarios, para el pago de los bienes de consumo, ya trabajando sobre una limitada capacidad de inversión pública, y esto además con un proceso de estrechez presupuestaria tanto de la nación como de la provincia, de todas las provincias, digamos, ¿no? Por las mismas razones. Entonces, un mundo donde claramente se va a rejerarquizar, digamos, la necesidad de repensar esta agenda. Queda de manifiesto, siempre una idea que nosotros manejamos, es que la agenda local debe abarcar todos los temas de la vida de los ciudadanos. Pero queda más que claro que la nueva agenda local para los próximos 4 años, y en virtud a todas estas circunstancias, deberá ser sustancialmente más amplia y más profunda. Y yo creo, lo decía alguien, me lo decía el otro día, a partir de una entrevista que me hicieron para un portal en los Estados Unidos, que yo decía que se quemaban los papeles, ¿no? Y muchas de las cosas que estaban escritas para antes de febrero me parece que se resignifican. Creo yo que cualquier agenda local va a tener que trabajar muy finamente, y cuando digo esto lo digo con un sentido de mucha más profundidad que el que estábamos acostumbrados a, primero, identificar la demanda, porque vamos a ver un mundo de demandas múltiples, ya no de los actores que más tradicionalmente se involucraron con la demanda hacia el municipio. Nosotros podíamos identificar una demanda que iba desde los sectores más pobres, por política social, como señalaba Alberto también, intereses corporativos respecto de sus propios intereses, pero creo yo que hay todo un nuevo sector de la sociedad, bastante alejado en general del municipio, que va a empezar a demandar, y va a empezar a demandar unas nuevas cosas. Y me da la impresión que va a haber que tener mucho sentido para identificar en línea, en el momento, en tiempo real esta demanda, y además una muy fina capacidad de los gobiernos locales de verificar lo que vamos a llamar como la lectura del humor social. Yo entiendo que estamos en un momento donde el humor social va a tener un componente importante en la definición de las agendas, y esto va a tener que ver básicamente no solamente con una tendencia generada por la pandemia, sino por un momento histórico en el mundo
que lo obliga. Fíjense ustedes, pensemos en cómo fue ese año 2019 en el mundo. Un país, tuvimos manifestaciones desde países, desde Hong Kong, Chile, Ecuador, Bolivia, donde se iba mostrando, ¿sí? Francia, donde se iba verificando un humor social cambiante. Y yo creo que en este momento histórico, como el que estamos viviendo hoy, obviamente que la prioridad pasa por otro lado, pero claramente vamos a ver después, en el día después, la necesidad de identificar este humor social. El segundo punto va a ser el diseño de políticas públicas y los nuevos problemas. Hay un conjunto de nuevos problemas que van a emerger de esta crisis. Los más habituales ya los conocemos y los municipios argentinos tienen bastante práctica, debemos decir, tienen mucha práctica, tuvieron mucha práctica en algún momento histórico, tuvieron menos, y también este es un desafío para los municipios, ¿no? Como que es la administración de crisis muy severas. En 2001 o 2002, efectivamente, la administración de la crisis tuvo una centralidad en la agenda. Después vino un momento histórico de crecimiento económico, de resolución de muchos problemas, y después una larga y moderada crisis que se venía verificando en los últimos años. La diferencia es la velocidad con la cual se está produciendo el cambio. Y la aparición, yo creo, que como les decía antes, vinculados a nuevos actores que aparecen en la sociedad, generalmente más alejados del trabajo con el municipio, que empiezan a tener nuevos problemas. Por ejemplo, el sector de los cuentapropistas o el sector de las personas que trabajan en la actividad privada, digamos, y sus ingresos eran exclusivamente en ese campo, que van a empezar a presionar con sus problemas sobre las agendas públicas, poco acostumbradas a procesar estos nuevos problemas. Vinculado a esto, yo creo que es el tiempo del refuerzo de la gobernanza en tiempos difíciles. Los municipios argentinos dieron en su momento probada capacidad para administrar situaciones críticas, lo decíamos recién, pero creo yo que ya no alcanza con el comité de crisis, con convocar solamente a algunos actores particulares, sino que va a ser mucho más necesaria una gobernanza más extendida, más participativa, más atenta por parte de los gobiernos locales. Y esto tiene mucho que ver la comunicación que se tenga con los ciudadanos en tiempos muy volátiles, donde, como decíamos cuando analizábamos el tema del humor social, va a haber que ser mucho más perspicaz para ver cómo se comunica, qué pasa, y donde ya no vamos a tener la excusa del problema de comunicación. El problema de comunicación ya tenemos las herramientas tecnológicas, tenemos las herramientas conceptuales para que no ocurra el problema el famoso problema de comunicación. Y va a haber que poner mucho cerebro y mucho conocimiento y mucho sentido en lo que va a ser la comunicación. Y esto vinculado a que yo creo que vamos a ver en las agendas locales un acortamiento del tiempo de los procesos. Viene una etapa donde yo no puedo tener una construcción de agendas pensando en temas a muy largo plazo o a mediano plazo. Creo que se agotan los tiempos, se agota el humor social, el tiempo es muy volátil y entonces hay, por un lado, que resolver el problema del día a día. Pero como veníamos diciendo, también hay que planificar. Pero esta planificación tiene que contemplar la dimensión también de cierta inmediatez, porque yo creo que el recurso que va a venir más escaso
va a ser justamente el humor social. Creo, por último, en los dos últimos, por un lado, la necesidad de recursos no convencionales. Es muy posible que los municipios pierdan ingresos. No es un problema solamente en Argentina, es un problema en varios países en este tiempo, países que tienen situaciones macroeconómicas más consolidadas, los municipios. Hemos visto desde la emisión de cuasimonedas en Italia por parte de gobiernos locales, denuncias de asociaciones nacionales de municipios, como en el caso chileno, llamando a la atención sobre lo crítico de las finanzas de los sistemas municipales, y me parece que aquí el tema de recursos no convencionales, y cuando hablo de recursos, hablo de materiales, y también vamos a necesitar muchos recursos simbólicos, pero en cualquier caso va a haber que poner mucha creatividad e innovación en esto. Ya la innovación y la creatividad no puede pasar por un aplicativo en el teléfono, o una mejora de la página web. Me parece que va a tener que ser mucho más profundo y va a tener que ver con cuestiones más estructurales del sistema municipal. Y por último, el tema de la valorización de la transparencia. Creo que algunos episodios que estamos viendo en los últimos días de gobiernos locales de distinto signo político hacen que la gente valorice mucho más la transparencia en estos momentos. Y como vienen momentos difíciles, yo creo que hay que valorizar en la agenda mucho más la transparencia. Sí me queda claro, y con esto voy cerrando, que lo único que no puede hacer el Estado es esto. En este momento no hay oportunidad para los tres monitos. El Estado no puede no ver, el Estado no puede no escuchar y el Estado no puede no hablar. Es el momento de, como quizás en las últimas 2 décadas no hemos vivido nunca, de gran complejidad para administrar la situación social, una situación social que no solamente abarca a los sectores más pobres de la sociedad y que vamos a tener que redoblar el trabajo dentro de los gobiernos locales con mucho más rigor. Muchas gracias y con todo gusto, si hay alguna pregunta, la respondo. Bueno, veo que estoy yo de nuevo adentro. Daniel, sí, te rescataron acá alguna pregunta. Una es, dice, generalmente en momentos de crisis hay una centralización en la toma de decisiones. ¿Qué tensión se puede dar entre esto y el papel de los gobiernos locales? Bueno, esto justamente el otro día lo estaba escribiendo en un artículo que puse en las redes académicas, en academia.edu y en ResearchGate. Creo que también es el momento de cuidar mucho la democracia. Y cuando hablo de democracia, la hablo en 2 niveles. En el ámbito local, más estrictamente, una de las cosas que desde mi punto de vista en estas circunstancias veo como preocupante es que no están funcionando los consejos deliberantes. Hay muy pocas experiencias hoy en la Argentina que están funcionando los consejos deliberantes. Hay una centralización del poder en el nivel local, un fenómeno que vos lo sabés bien, que sos politóloga, se llama presidencialismo local, es un fenómeno muy asociado a América Latina, y yo creo que uno de los problemas que podemos llegar a tener que ver es este fortalecimiento de esto, que no es bueno en términos, obviamente, democráticos. Y el segundo punto es el tema justamente de si esta situación de, por un lado, una lógica centralización y coordinación intergubernamental que tiene que haber por parte de los estados nacionales. Obviamente estamos en una situación de emergencia y de catástrofe, con lo cual es lógico esta coordinación. La estamos viendo en que hay países, los países federales tienen grandes dificultades para administrar estas relaciones intergubernamentales. Quizás el caso argentino sea el que mejor se estuvo viendo, más allá de situaciones como por ejemplo
el manejo de los llamados bloqueos del ingreso a las ciudades, donde ahí se produjo esta descoordinación clara entre casi un centenar de municipios y las políticas generales. Lo vemos en Brasil, la gran dificultad, la relación de un presidente que indica una cuestión y los estados que han tomado otras. En el caso mexicano pasó algo más o menos equivalente. Entonces, la pregunta es si estas herramientas, si estas lógicas correctas de centralización para atender la situación de catástrofe significan o no un avance de la recentralización municipal, tema que nosotros venimos trabajando ya hace varios años para el caso de América Latina. Y ahí, en este punto en particular, hay un tema crítico en las recentralizaciones, que es el tema de los recursos. Y es muy posible que los municipios en la situación se hagan aún más dependientes de las transferencias nacionales y de las transferencias para el sistema municipal, en particular provinciales. También le va a pasar a las provincias que se van a hacer más dependientes de las transferencias nacionales. Y esto claramente, lo venimos viendo hace muchos años, suele generar procesos de recentralización. Es verdad que si los municipios hacen bien su tarea, emergerán del manejo de la crisis con mayores niveles de legitimación, como lo vimos, y hay suficientes trabajos académicos respecto de lo que fue el manejo de la crisis 2001, 2002, 2003. Pero es un interrogante que se abre si vamos a ver más o menos recentralización. Hay una o dos preguntas más. Preguntan si se puede decir o se puede pensar que se va a fortalecer el rol de los municipios. Mi impresión... Deben tener los municipios para poder hacer frente a esta nueva agenda. Creo que de alguna manera lo respondiste con tu presentación. Sí, yo creo que la situación... A ver, el resultado final de la crisis sanitaria, digamos, ¿no? El verdadero cierre del proceso de crisis sanitaria y la situación fiscal de los municipios van a condicionar lo que es la construcción de agendas 2019, 2023 fuertemente, digamos. Eso verdaderamente se va a evaluar el primero de los días después. Lo que sí queda claro es que esos días después, bastante lejos, van a estar de ser un paraíso. Y dice, ¿considera que es tiempo de incorporar los reclamos de los técnicos y la academia sobre las gestiones locales y entonces pensar nuevas herramientas de participación? Creo que va a haber que ser mucho más fino, y cuando digo va a ser mucho más detallista, si se me permite la expresión, en la identificación de las demandas, porque se van a multiplicar, pero no por parte de actores tradicionales. Creo yo que lo que están planteando esta persona, agradezco las preguntas que me están haciendo, claramente indica unos sectores que no son muy habitualmente tomados en consideración, digamos, ¿no? Lo planteó Alberto, digo, el trabajo de la relación entre municipio y científicos es una tradición bastante árida, digo, yo tengo la suerte de haber podido trabajar en eso, pero no resulta algo habitual, todos lo sabemos, y yo creo que va a haber que ser mucho más detallista en trabajar con sectores sociales nuevos para el municipio, alejados de los sectores sociales a los cuales se ha considerado más habitualmente en la gestión cotidiana de los municipios. Creo yo que va a haber, digo, hace muchos años que, por ejemplo, las políticas de desarrollo económico local vienen en cierta situación de, no quiero decir la palabra, sería un poco más fuerte decir desvalorización, pero digo, no en la centralidad de la agenda. Creo que esto va a tener que ver, va a haber que ser mucho más creativos con estas circunstancias. Creo que el rol de las infraestructuras también va a cambiar. Digo, ya si se está reconfigurando el mundo en muchas circunstancias,
La realidad es que cambiar las aceras de la plaza principal va a ser menos importante que cómo llegar con conexión de internet, si la gente se ve obligada al teletrabajo. Creo yo, lo vimos con la crisis de la tercera edad en el sentido de en la ciudad de Buenos Aires, donde un sector social para el cual en general no hay políticas, digo porque se descansa mucho en las políticas que lleva adelante el organismo nacional, el PAMI, y las agendas locales en general son muy débiles en tercera edad. Lo que fue la respuesta de ese colectivo, del colectivo de la tercera edad, creo yo que va a haber que afilar mucho más el lápiz para el diseño de las políticas.